2026, el año en que dejaste de postergar tu luz, otro año más, otra vuelta al sol. Y aquí estamos tú y yo, sentados frente a frente, sin máscaras, sin frases bonitas para Instagram, sin cuentos que ya no nos creemos ni nosotros mismos. Déjame empezar con algo incómodo, pero necesario. Respóndete en silencio, con brutal honestidad. ¿Cómo fue realmente este último año de tu vida? No cómo lo explicas, no cómo lo justificas, no cómo lo adornas. ¿Cómo fue de verdad? Porque me encantaría que pudieras decir, mirándote a los ojos, este año lo viví con coherencia. Fui quien dije que iba a hacer, pero algo, y tú lo sabes, me dice que no fue así, que empezaste con ganas, con intención, con promesas internas, y terminaste repitiendo el mismo guión de siempre. Desde la mirada de la Kabbalah, esto tiene nombre. No es flojera, no es mala suerte, no es falta de talento, es desconexión entre deseo y acción. El ser humano, nos enseñan los sabios, es un cli, una vasija, un recipiente creado para recibir luz, abundancia, plenitud. Pero hay una condición clave. La vasija solo se llena cuando hay equivalencia de forma. Dicho en palabras simples, si lo que deseas y lo que haces no se parecen, la luz no entra. Y aquí aparece el dolor que muchos sienten al cerrar el año, ese peso en el pecho, esa sensación de otra vez no. No es castigo, no es culpa, es información. La Kabbalah no ve el dolor como enemigo, lo ve como despertador. Ese vacío que sientes no es fracaso, es energía comprimida, es fuerza acumulada esperando dirección. El problema real no es haber fallado, el problema real es haberte acostumbrado, acostumbrarte a postergar, acostumbrarte a vivir a medias, acostumbrarte a mirar la vida de otros mientras la tuya queda en pausa. Eso es lo verdaderamente peligroso, cuando el alma se resigna. Pero escucha esto con atención, porque aquí empieza el giro. Ese malestar que sientes ahora mismo no es tu enemigo, es tu combustible, es la señal de que todavía hay luz queriendo manifestarse a través de ti. La Kabbalah explica que el deseo auténtico, el ratzón, nunca desaparece, solo se cubre de capas, miedo, excusas, distracciones, ruido. Y cuando el deseo no se honra, se transforma en ansiedad, frustración o apatía. Ahora imagina algo distinto. Imagina que el próximo año no gira alrededor de motivación pasajera, sino de coherencia. Que la constancia deja de ser una promesa y vuelve a ser parte de tu identidad. Que cumples los acuerdos que haces contigo, incluso cuando nadie te ve. Imagina llegar al final del 2026 y poder decir con calma y orgullo, no fue perfecto, pero fue verdadero. Caminé en la misma dirección todo el año. ¿Es posible? Desde la Kabbalah, la respuesta es clara. No solo es posible, es inevitable. Cuando alineas intención, acción y conciencia, nada cambia por inspiración. La transformación ocurre cuando el alma se cansa de repetirse. Y aquí empieza el verdadero trabajo. No crear un año bonito, sino un año con sentido. El orden del deseo. Cuando la vida te muestra la verdad, antes de preguntarnos hacia dónde vamos, hay una pregunta más incómoda y mucho más poderosa. ¿Desde dónde estás viviendo? La Kabbalah es muy clara en esto. La luz no responde a lo que dices querer, responde al orden real de tu deseo. No al discurso, no a la intención bonita, sino a aquello a lo que le entregas tiempo, energía y atención todos los días. Por eso, antes de planear el futuro, hay que hacer algo que casi nadie quiere hacer. Una auditoría honesta del presente. No para castigarte, no para juzgarte, sino para ver la verdad sin anestesia. Los sabios dicen que la luz habita donde hay verdad. Y la verdad no siempre es cómoda, pero siempre es liberadora. Aquí entra un ejercicio fundamental, simple en apariencia, pero profundamente revelador. Observar tu vida como un sistema completo, no como piezas sueltas, no como excusas aisladas, sino como un todo interconectado. Relaciones, trabajo, salud. Tres grandes áreas que, desde una mirada cabalística, corresponden a tres niveles del alma en acción. Cómo das, cómo recibes y cómo sostienes la energía que te mantiene vivo. Y cada una de estas áreas se fragmenta en aspectos más específicos, no para complicarte, sino para mostrarte con claridad dónde fluye la luz y dónde está bloqueada. Trabajo no es solo dinero, es crecimiento, propósito, dirección. Relaciones no es solo pareja, es amor, familia, vínculos reales. Salud no es solo cuerpo, es mente, energía y conexión interna. Cuando observas estas áreas con honestidad, algo muy interesante ocurre. Aparece la incoherencia. Dices que la familia es prioridad, pero no le dedicas presencia.
Dices que la salud es importante pero vives agotado. Dices que quieres crecer pero repites los mismos hábitos. Desde la Cábala, esto no es hipocresía, es inconsciencia. Y la inconsciencia no se combate con culpa, sino con claridad, porque solo cuando ves dónde estás parado, puedes elegir moverte. Este tipo de revisión anual no sirve para compararte con nadie. No es una competencia espiritual, es un espejo. Y el espejo no opina, solo refleja. Cuando haces este ejercicio año tras año, ocurre algo poderoso. Empiezas a ver patrones, áreas que siempre postergas, promesas que siempre repites, excusas que cambian de forma, pero no de fondo. Y aquí aparece una pregunta clave, profundamente cabalística. Si esto es lo que estoy creando con mi forma actual de vivir, ¿qué tipo de luz estoy atrayendo? La Cábala enseña que la realidad es consecuencia directa del tipo de vasija que estamos siendo, no de lo que soñamos, sino de cómo encarnamos esos sueños. Si no te gustan tus resultados, no necesitas nuevas metas, necesitas revisar tu estructura interna. Esta auditoría no busca perfección, busca alineación. No se trata de tener todo en 10, sino de que lo que dices valorar coincida con lo que haces. Porque cuando el orden interno se corrige, la realidad externa empieza a reorganizarse sola. No por magia, sino por ley espiritual. Primero se ve la verdad, luego se despierta el deseo correcto y recién entonces aparece la posibilidad real de transformación. El deseo que no duele no transforma. Hay algo que casi nadie se atreve a decir en voz alta, pero que la Cábala ha explicado desde hace miles de años. No todo deseo tiene el poder de cambiar una vida. Desear una vida mejor es fácil. Imaginar una versión ideal de ti mismo es cómodo. Soñar no cuesta nada. El problema es que la mayoría de las personas confunden fantasía con deseo verdadero. Desde la Cábala, el deseo auténtico no es el que te inspira, sino el que te incomoda, el que te quita el sueño, el que te enfrenta con lo que ya no puedes seguir tolerando. Por eso tantos rituales, listas, frases bonitas y visualizaciones fallan, porque están desconectadas del punto real donde ocurre el cambio, el límite. El ser humano cambia cuando algo se rompe por dentro, cuando el alma dice hasta aquí, cuando el precio de seguir igual se vuelve más alto que el miedo a cambiar. Esto no es pesimismo, es comprensión profunda de la naturaleza humana. Hay dos fuerzas que mueven al deseo, la atracción hacia lo que anhelamos y el rechazo hacia lo que no estamos dispuestos a seguir viviendo. La mayoría solo trabaja la primera, pero la segunda, esa es la que realmente despierta. La Cábala lo explica con claridad. La luz se revela cuando hay restricción consciente, cuando decides dejar de alimentar aquello que te mantiene en un estado pequeño, repetitivo, automático. Aquí aparece un concepto clave. No basta con saber qué vida quieres. Necesitas saber qué vida no estás dispuesto a seguir viviendo. No es lo mismo desear plenitud que rechazar la mediocridad. No es lo mismo querer paz que negarte a seguir viviendo en caos. No es lo mismo querer abundancia que cansarte de sobrevivir. Cuando solo miras la cima, la mente negocia. Cuando miras el abismo, el alma despierta. Por eso el verdadero trabajo interior no empieza con una visión bonita, sino con una antivisión honesta. Un retrato claro, sin filtros, de hacia dónde te lleva tu forma actual de vivir si no cambias nada. No dentro de 20 años, no en una versión exagerada, sino exactamente con la inercia que hoy gobierna tus decisiones. ¿Cómo se ve tu cuerpo si sigues igual? ¿Cómo se siente tu energía al despertar cada mañana? ¿Qué relaciones se enfrían, se rompen o se vacían? ¿Qué oportunidades dejas pasar por miedo, por comodidad, por distracción? La Cábala no usa el miedo para manipular, usa la conciencia para despertar responsabilidad, porque cuando ves con claridad el futuro que estás construyendo sin querer, ocurre algo muy poderoso. El deseo deja de ser teórico y se vuelve urgente, y la urgencia es el umbral del cambio real. No cambias porque deberías, cambias porque no puedes seguir igual sin traicionarte. Este es el punto donde el deseo se purifica, donde deja de ser capricho del ego y se convierte en llamado del alma. Y solo desde ahí, desde ese lugar incómodo pero verdadero, pueden hacer una transformación que no se diluya con el paso de los meses. La memoria del alma y el arte de vivir algo que valga la pena recordar. Déjame hacerte una pregunta sencilla pero profunda. ¿Qué recuerdas con claridad del año pasado? No los días, no las semanas, no las rutinas. Recuerdas momentos, decisiones, quiebres, instantes donde algo cambió.
La Kabbalah enseña que el alma no registra el tiempo como un calendario, sino como intensidad de conciencia. La memoria no es una grabadora, es un archivo selectivo que guarda solo aquello que tuvo significado. Por eso tantos años se sienten iguales, no porque no hayan pasado cosas, sino porque no hubo presencia, ni riesgo, ni transformación. Días que se repiten crean vidas que se disuelven. Cuando una persona vive en automático, el tiempo pasa, pero el alma no avanza. Y entonces ocurre algo peligroso. La vida se vuelve cómoda pero vacía, estable pero sin brillo, segura pero pequeña. Desde la Kabbalah, esto se llama vivir sin renovación. Y donde no hay renovación, la luz se estanca. La pregunta entonces no es, ¿qué quiero lograr este año? La pregunta correcta es, ¿qué experiencias necesito vivir para no seguir siendo el mismo? Porque el crecimiento real no se mide por resultados externos, sino por irreversibilidad interna. Es decir, experiencias que te cambian tanto que no puedes volver a ser quien eras antes. Cuando el alma atraviesa algo así, se expande. Y una vez que se expande, ya no cabe en la vida anterior. Aquí aparece una idea clave. Un año memorable no se construye llenándolo de cosas, sino organizándolo con intención. La Kabbalah no cree en el caos creativo, cree en el orden como canal de la luz. Y el tiempo, cuando se ordena, se vuelve un aliado espiritual. Si no decides conscientemente cómo vivirás tu año, la inercia decidirá por ti. Y la inercia siempre reproduce el pasado. Por eso es tan importante dividir el tiempo en ciclos claros. No para controlarlo todo, sino para darle dirección al deseo. Un año dividido en etapas deja de ser una masa amorfa de días y se convierte en un proceso de transformación progresiva. Cada ciclo cumple una función. Cada etapa exige una versión distinta de ti. Desde esta mirada no se trata de hacer muchas cosas, sino de hacer pocas cosas que te obliguen a crecer. Cuando te propones demasiado, te diluyes. Cuando te enfocas en lo esencial, te transformas. El alma no necesita 1000 metas, necesita desafíos que la despierten. Y aquí hay algo fundamental, el crecimiento no ocurre por acumulación, sino por ruptura. Cada etapa verdadera implica dejar morir una versión anterior de ti. Por eso tantos objetivos fracasan, porque no exigen un cambio de identidad. Se intentan lograr desde la misma persona que creó la insatisfacción. Pero cuando eliges experiencias que te empujan fuera de lo conocido, algo interno se reorganiza, aparece disciplina, aparece enfoque, aparece presencia, y entonces el tiempo deja de escaparse, empiezas a vivir con intención, a recordar, a sentir que cada ciclo tiene sentido. Eso es un año memorable, no uno lleno de eventos, sino uno lleno de conciencia aplicada. Morir antes de morir, el precio real de recibir una nueva luz. Hay una enseñanza cabalística que casi nadie quiere escuchar, pero que explica por qué tantas personas pasan años intentando cambiar sin lograrlo. No se puede recibir una luz nueva sin soltar la vasija vieja. Dicho sin rodeos, si sigues siendo la misma persona, obtendrás los mismos resultados, aunque cambies de metas, de entorno o de discursos. La transformación no es agregar cosas a tu vida, es quitar lo que ya no sirve. En la Kabbalah, este proceso se conoce como una muerte simbólica, no una muerte física, claro, sino el entierro consciente de una identidad obsoleta, de hábitos, creencias, miedos y excusas que alguna vez te protegieron, pero que hoy te limitan. Aquí es donde muchos se detienen, porque soltar duele, porque despedirse de quien has sido genera vértigo, porque hay una falsa seguridad en lo conocido, aunque sea incómodo. Pero escucha esto con atención. El alma no sufre por el cambio, sufre por la postergación. El sufrimiento aparece cuando sabes que estás llamado a algo más grande, pero sigues actuando desde una versión pequeña de ti mismo. Por eso hay momentos en la vida donde un solo desafío, una sola decisión, puede cambiarlo todo. No porque sea heroica, sino porque exige una renuncia interna. Renunciar a la comodidad, renunciar a la narrativa de víctima, renunciar a seguir justificándote. En la Kabbalah, este tipo de desafío funciona como un portal. No se cruza con motivación, se cruza con compromiso total. No es algo que hagas a ver qué pasa. Es algo que haces sabiendo que, si lo intentas de verdad, ya no podrás volver atrás. Y aquí aparece una pregunta poderosa, casi brutal. Si supieras que no puedes fallar, ¿qué intentarías? No lo que es fácil, no lo que ya sabes hacer, sino eso que te da miedo porque sabes que te cambiaría. Ese miedo no es señal de peligro, es señal de crecimiento real. El ego le teme a estos desafíos porque implican perder control.
El alma los reconoce porque implican expansión. Y hay algo que los sabios repiten una y otra vez. No viniste a esta vida solo a sobrevivir. Viniste a encarnar tu potencial. Cuando eliges un desafío así, algo curioso sucede. Tus prioridades se ordenan solas. Dejas de distraerte con lo irrelevante. Aparece una claridad que antes no estaba, porque cuando hay una decisión verdadera, el ruido pierde fuerza. Este tipo de compromiso no necesita muchos objetivos alrededor, necesita foco, un solo eje que empuje todo lo demás. No se trata de hacer algo extremo por aparentar fortaleza, se trata de elegir algo que te obligue a crecer hasta el punto de no reconocerte. Ese es el precio de una nueva luz y también su recompensa. La luz ama la estructura, porque sin sistema todo se diluye. Hay una verdad incómoda que la Kabbalah deja clarísima. El deseo sin estructura no crea realidad. Puedes querer cambiar, puedes sentirte inspirado, puedes tener claridad espiritual, pero si eso no se traduce en forma, en orden y en acción repetida, se queda en el mundo de las ideas. Y la luz no habita en las ideas, habita en la materia organizada. Por eso tantos comienzos de año se sienten potentes y tantos febreros están llenos de frustración. No es falta de voluntad, es falta de sistema. La Kabbalah enseña que toda manifestación necesita un recipiente adecuado. Si la vasija es débil, dispersa o inestable, la luz se pierde. No porque la luz castigue, sino porque no hay donde sostenerla. Aquí es donde la mayoría se confunde. Se enfocan en pensar qué quieren lograr, pero no en cómo van a vivir cada semana para que eso ocurra. Fantasean con resultados, pero evitan diseñar procesos. Y sin procesos no hay transformación, solo intención no encarnada. Un sistema no es una jaula, es un canal. No limita la libertad, la hace posible. Cuando sabes exactamente qué acciones sostendrás semana tras semana, la mente deja de negociar. Ya no decides cada día si haces o no haces. Simplemente ejecutas. Eso libera una enorme cantidad de energía mental y esa energía vuelve al lugar correcto, la conciencia. Aquí aparece una distinción fundamental. Una cosa es lo que necesitas hacer para lograr algo y otra muy distinta es en quién necesitas convertirte para sostenerlo. Los sistemas trabajan en ambos niveles. A nivel externo, organizan acciones. A nivel interno, moldean identidad, porque repetir una acción no solo produce resultados, produce carácter. La Kabbalah no separa acción y conciencia. Cada acto repetido es una declaración silenciosa de quién eres. Y con el tiempo, esa declaración se vuelve verdad. Por eso los cambios reales no ocurren de golpe, ocurren por acumulación invisible, día tras día, semana tras semana, sin aplausos, sin épica, sin drama. Hasta que un día miras atrás y ya no eres la misma persona. Ese es el verdadero milagro, no el resultado repentino, sino la identidad transformada. Y aquí hay una pregunta que vale oro. ¿Estás viviendo desde un sistema heredado o desde un sistema elegido? Porque todos vivimos bajo algún sistema, el de la familia, el de la cultura, el del impulso inmediato, el del cansancio. La diferencia es si lo diseñaste conscientemente o si simplemente lo aceptaste. La Kabbalah enseña que la libertad no consiste en hacer lo que quieres, sino en elegir el marco dentro del cual vives. Cuando eliges ese marco con conciencia, la vida deja de sentirse caótica. Empiezas a tener dirección y la dirección le da descanso al alma. Sin sistema el deseo se agota. Con sistema el deseo se convierte en cambio. Dejar de intentar cambiar y empezar a vivir como quien ya cambió, hay un error silencioso que sabotea a muchísimas personas. Creer que primero hay que lograr algo para después convertirse en alguien distinto. La Kabbalah enseña exactamente lo contrario. Primero cambia la identidad y luego la realidad se acomoda. No actúas diferente porque cambiaste, cambias porque empiezas a actuar como quien ya decidió quién es. Aquí es donde entran los hábitos, no como moda, no como disciplina vacía, sino como una herramienta profundamente espiritual. Un hábito no es una acción repetida, es una afirmación diaria de identidad. Cada vez que eliges algo pequeño, estás diciendo, este soy yo, así vivo, esto tolero, esto ya no. La Kabbalah explica que el ser humano se construye a través de actos constantes, no de momentos de iluminación. La conciencia se afina en lo cotidiano, no solo en lo extraordinario. Por eso muchos se frustran, porque quieren resultados grandes con identidades viejas, quieren plenitud sin coherencia, quieren cambio sin incomodidad. Pero la transformación real es silenciosa. No se nota el primer día, no se aplaude la primera semana, no se valida desde afuera,
se valida internamente cuando empiezas a hacer cosas que antes no hacías, incluso cuando no tienes ganas, especialmente cuando no tienes ganas. Aquí hay una distinción crucial. Las acciones te llevan a una meta, los hábitos te convierten en alguien capaz de sostener esa meta, y sin esa identidad nueva, cualquier logro se cae tarde o temprano. Por eso la pregunta correcta no es ¿qué tengo que hacer para lograr esto? La pregunta verdadera es ¿cómo vive, decide y actúa la persona que ya es capaz de lograrlo? ¿Cómo se despierta? ¿Cómo cuida su energía? ¿Cómo se habla a sí misma? ¿Qué negocia y qué no? Cuando empiezas a responder eso con acciones diarias, algo interno se reorganiza. Dejas de depender de motivación. Aparece la estabilidad, y la estabilidad es una forma elevada de libertad. Desde la Kabbalah, este proceso es un refinamiento del deseo. El deseo deja de ser impulsivo y se vuelve dirigido. Ya no corre en todas direcciones. Tiene un cauce. Eso genera algo muy poderoso: confianza interna. No la confianza inflada del ego, sino la calma de saber que estás actuando alineado, que no te estás traicionando, que estás caminando en la misma dirección todos los días. Y cuando eso ocurre, la vida empieza a responder distinto. No porque el mundo cambie mágicamente, sino porque tú ya no reaccionas igual. Ese es el verdadero cambio. La responsabilidad como forma de amor propio. Hay una razón profunda por la que tantas personas empiezan con fuerza y se diluyen con el tiempo. No se observan, y no me refiero a observarse con juicio, ni con dureza, ni con esa voz interna que castiga. Me refiero a algo mucho más poderoso: responsabilidad consciente. En la Kabbalah hay una idea clara y contundente. La luz se expande donde hay conciencia sostenida, y la conciencia sostenida necesita observación. Todo lo que no se observa se degrada. Todo lo que no se revisa se repite. Todo lo que no se mide se estanca. Esto no es rigidez, es amor propio en acción. Porque llevar registro de tus acciones no es obsesión, es respeto por tu proceso. Es decirte a ti mismo: esto es importante para mí, no lo voy a dejar al azar. Muchas personas creen que seguir su progreso les quita libertad. En realidad ocurre lo contrario, les da claridad, y la claridad reduce ansiedad. Cuando no sabes si estás avanzando, la mente inventa historias. Cuando ves datos reales, el drama se disuelve. La Kabbalah no habla de perfección, habla de corrección constante, ajustar el rumbo, aprender del error, refinar la acción. No se trata de castigarte cuando fallas, sino de ver qué pasó y por qué. ¿Qué acción se cayó? ¿Qué hábito se debilitó? ¿Qué excusa apareció disfrazada de razón válida? Cuando observas esto sin autoengaño, algo cambia. Recuperas poder, porque ya no te cuentas cuentos, te haces cargo, y hacerse cargo no es cargar peso, es recuperar dirección. Aquí aparece un principio muy simple, pero muy profundo. La vida mejora cuando te vuelves responsable de lo pequeño, no del resultado final, no del reconocimiento, sino del proceso diario. Cuando haces esto, empiezas a notar algo interesante. Cada semana se convierte en una unidad consciente. Ya no pasa en automático. La revisas, la ajustas, la mejoras. Eso crea una sensación nueva. Continuidad interna. Dejas de sentir que empiezas siempre desde cero. Dejas de vivir a base de impulsos. Empiezas a construir. Y construir, desde la Kabbalah, es una de las formas más altas de conexión con la luz. Porque crear orden donde antes había dispersión es un acto espiritual. No necesitas herramientas complicadas. No necesitas sistemas perfectos. Necesitas honestidad y constancia. Un registro simple, una revisión semanal. Una pregunta clara: ¿me estoy acercando o alejando de quien decidí ser? Esa pregunta, sostenida en el tiempo, transforma vidas. El tiempo no espera. La urgencia sagrada de vivir despierto. Hay una ilusión muy peligrosa que acompaña a muchas personas: creer que siempre habrá un después. Después empiezo, después me enfoco, después ordeno mi vida. La Kabbalah es contundente en esto. El tiempo no es infinito y la postergación constante no es neutral. Es una forma silenciosa de pérdida. No pierdes solo oportunidades, pierdes vida no vivida. Cada año que pasa sin dirección no se queda en blanco. Se llena, pero se llena de inercia, de hábitos automáticos, de versiones repetidas de ti mismo. Y aquí hay algo clave. No todo año pesa igual en el alma. Hay años que son bisagra, años donde decides si sigues igual o si cambias de nivel. No porque el calendario lo diga, sino porque tú ya no puedes seguir igual sin romperte por dentro. La urgencia verdadera no nace del pánico, nace de la claridad, de ver con nitidez que seguir aplazando tu potencial tiene un costo demasiado alto. La Kabbalah enseña que cada alma tiene un trabajo específico, un propósito único,
una forma particular de revelar luz en este mundo. Y ese trabajo no se transfiere, no se delega, no se repite en otra persona. Si no lo haces tú, no se hace. Eso no es presión, es dignidad. Vivir despierto implica asumir que tus decisiones importan, que tus actos diarios están escribiendo una historia, quieras o no, y que no decidir también es una decisión. Por eso este año importa, no porque tenga algo mágico, sino porque eres tú quien ya no es el mismo. Hay un punto en el camino donde la inconformidad deja de ser queja y se convierte en llamado, donde el alma deja de pedir paciencia y empieza a exigir acción. Ese punto no llega dos veces igual. La urgencia sagrada no dice corre, dice comprométete. Comprométete con tu coherencia, comprométete con tu palabra interna, comprométete con no traicionarte otro año más, porque cada vez que haces lo que dijiste que ibas a hacer, aunque sea pequeño, algo se restaura dentro de ti, se repara la confianza interna, y esa confianza es el cimiento de cualquier vida plena. No necesitas hacerlo perfecto, necesitas hacerlo ahora, no mañana, no cuando tengas más tiempo, no cuando todo esté claro. La claridad aparece en el camino, no antes. Coherencia. El verdadero acto espiritual. Si tuviera que resumir todo lo que hemos recorrido en una sola idea, sería esta. La vida cambia cuando dejas de dividirte. Dividirte entre lo que sabes y lo que haces, entre lo que dices y lo que sostienes, entre lo que sueñas y lo que practicas. Desde la Cábala, el mayor bloqueo no es la falta de luz, sino la fragmentación interna. Cuando una parte de ti quiere avanzar y otra se aferra al pasado, la energía se dispersa. Y donde la energía se dispersa, no hay creación. La coherencia, en cambio, es una fuerza silenciosa y poderosa. No hace ruido, no necesita demostrarse. Se siente, es levantarte y actuar en la misma dirección que pensaste la noche anterior. Es cumplirte incluso cuando nadie te ve. Es dejar de negociar con lo que sabes que es importante. La coherencia no te vuelve perfecto, te vuelve íntegro. Y una persona íntegra se vuelve confiable para la vida, para la luz, para el proceso. Cuando empiezas a vivir así, algo cambia profundamente. La energía deja de escaparse en contradicciones internas. Ya no te cansas tanto, ya no dudas tanto, ya no te fragmentas tanto, no porque todo sea fácil, sino porque todo tiene sentido. La Kabbalah enseña que la verdadera espiritualidad no está en elevarse por encima de la vida, sino en habitarla conscientemente, en ordenar el deseo, encarnar la acción y sostener el proceso. No viniste a este mundo a repetir ciclos inconscientes, viniste a revelar una versión de ti que solo puede existir si te eliges cada día. Este año no necesita promesas grandiosas, necesita decisiones pequeñas, repetidas, honestas. Necesita que te trates como alguien importante, que cuides tu energía, que respetes tu palabra interna. Cuando haces eso, algo muy simple ocurre. Empiezas a confiar en ti. Y cuando confías en ti, la vida empieza a confiar en ti también. No porque seas especial, sino porque estás presente. Que este no sea otro año más, no por presión, sino por respeto a tu propia alma. Hazlo simple, hazlo verdadero, hazlo coherente y deja que el tiempo haga su parte.